Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite estar conectados a través de este medio online. Damos gracias a Dios por las infinitas bendiciones que ha tenido para con nosotros como iglesia. Le invito a que cierre sus ojos y a que podamos orar. Bendito sea, Señor, Dios Padre. Te damos las gracias, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y el honor porque a pesar, Señor, de la distancia, nos permite seguirnos congregando, nos permite, Señor, conocer más de ti en la intimidad. Damos gracias porque en estos tiempos, Señor, yo creo que muchos de nosotros estamos conociéndote a fondo, que estamos dedicando este tiempo, Señor, para conocerte, para conocer lo que tú nos has revelado a través de tu palabra. Te ruego, Padre, que en este momento de alabanza no solamente te alabemos con la boca, Señor, sino también con nuestras vidas. Te pido, Padre, que cambies nuestros corazones y nuestras mentes si es que no estamos llevando una vida conforme tu voluntad, Padre. Te ruego que cambies nuestra voluntad por tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú y a cumplir, Señor, con tu propósito y con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria,
del ver se llenó de amargura y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Y vamos a entonar el siguiente coro. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca.
Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Si viviste para amarlos, yo también, como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Muchas gracias por esta invitación que los jóvenes realizaron con el tema que ustedes mismos han titulado La Iglesia frente a Cristo. Creo que el versículo que pudiera servirnos para esta plática que vamos a tener en esta ocasión es útil. Primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice de la siguiente manera: para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Con el propósito de atender la solicitud que ustedes están realizando, es bueno que nos preguntemos qué cosa es la iglesia. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es iglesia. La palabra iglesia viene de un vocablo que es eclesia, significa asamblea o convocación. Es el término frecuentemente utilizado en el texto del Antiguo Testamento, la palabra asamblea, para designar al pueblo elegido que se encuentra en la presencia de Dios. El pueblo de Israel es escogido como un pueblo santo, es elegido por Dios de forma soberana. Y lo encontramos en el libro de Éxodo en su capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahí dice de la siguiente manera: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que en un principio la asamblea estaba conformada por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como un reino de sacerdotes y gente santa. En el Nuevo Testamento, una de las primeras ocasiones en que vamos a encontrar la mención
sobre la iglesia la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahí dices también, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pedro acababa de hacer una confesión. A pregunta expresa del Señor Jesucristo, él había contestado, el Señor preguntó, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro, entonces dice la Biblia, se levantó inmediatamente y contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro hace una confesión señalando al Señor Jesucristo y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación que había tenido el apóstol Pedro y sobre la cual había hecho la confesión de que Jesucristo, de que Jesús es el Cristo, sobre eso entonces el Señor Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca, la que acabas de confesar, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De la lectura de la Biblia se observa que la palabra iglesia designa al conjunto de cristianos que obedecen al Señor en un determinado lugar. O también puede referirse al conjunto de creyentes que se reúnen en cualquier parte del mundo. La Iglesia Universal, por lo tanto, está formada por todos aquellos que tienen una relación personal con Jesucristo. Ustedes pueden encontrar esto en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 13 y 14. Ahí dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias. Todas las iglesias de Galacia constituían lo que llamamos nosotros una iglesia local. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la Iglesia Universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. La iglesia, porque se alimenta de la palabra de Dios, también es en la Biblia identificada como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Ahí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. En este versículo incluye en su carta a la iglesia de Dios y a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. Como ustedes podrán darse cuenta, la iglesia tiene su origen en Dios. Dios es el que tiene el propósito de llamar a cada persona para constituirlo en una nueva criatura. El Señor salva a los que están perdidos, a aquellos que están lejos de Él, los llama al arrepentimiento, los convierte en nuevas criaturas y por lo tanto la iglesia está conformada por personas, no es el edificio. Normalmente nos equivocamos cuando hablamos acerca de la iglesia como un edificio. ¿A dónde vas? A la iglesia, normalmente contestamos. No puede ser esto cierto porque tú que has creído en Jesucristo, que has entregado tu corazón a Él, eres la iglesia, conformas la iglesia, eres parte de la iglesia, eres uno de los creyentes. Ahora, veamos esto con mayor detenimiento. ¿Por qué nació la iglesia? La iglesia nace por la voluntad soberana del Padre, que decidió salvar a los hombres a través de su amado Hijo, dándoles una nueva vida que se caracteriza por su amor a Dios y su amor a los hombres, porque en esto
se resumen toda la ley y los profetas. A pregunta expresa de unas personas que estaban cerca de Jesús, le dicen el intérprete de la ley, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor Jesucristo contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. La Iglesia, desde sus inicios, empieza a manifestar que su naturaleza deriva de la gracia de Dios. Así lo establece el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. El libro de los Hechos es el libro donde vamos a encontrar cuáles eran las manifestaciones, conducta y expresión de los primeros creyentes. Ahí vemos los inicios de la iglesia. Y veamos qué cosa es lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y aquí en este versículo vamos a encontrar cómo se estaba manifestando esa nueva convivencia de los primeros cristianos. ¿Qué era lo que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles se requiere de personas que sean capaces de enseñar, capaces de instruir, y así una de las primeras obligaciones de la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación, la proclamación del evangelio. Y esto indica también que las personas se dedicaban a evangelizar, a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sí. Además, perseveraban en la comunión unos con otros, y esto es esencial. Al mismo tiempo que se enseña a amar a Dios, se enseña a amar al prójimo, y esto lo hacían de una manera práctica. No es cierto que mientras estamos conversando con los demás y disfrutamos un poco de comida, de compañerismo, la conversación se torna más amena, y por lo tanto es más fácil compartir el amor de Dios. Y además que participaban en el partimiento del pan, participaban también en las oraciones. Y esto quiere decir que la iglesia tenía dentro de sus primeras prácticas el poder compartir con los demás, con las personas, de acuerdo a sus necesidades, y llevar una vida de oración, una vida de comunión. Se interesaban en manifestar el amor hacia Dios y fomentaban una vida cultural, práctica, constante. De acuerdo a las Escrituras, el propósito o actividades de la iglesia deben ser enseñar la doctrina bíblica, proveer un espacio de compañerismo y comunión para los creyentes, evangelizar, celebrar la cena del Señor, orar, discipular. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe. Esto es esencial. En la medida en que vamos enseñando a otros, y la enseñanza va por dos vías. Una vía que tiene que ver con el testimonio de cada creyente, así como también con la enseñanza sistemática de las Sagradas Escrituras. A mí me hace recordar una ocasión en que en una escuela dominical hubo diferentes participaciones. Y entonces uno de los alumnos de escuela dominical dijo a la maestra de escuela dominical: yo no hablo con otras personas acerca de la Biblia, procuro que vean mi conducta. Eso es lo que dijo este joven. La maestra de escuela dominical contestó, y contestó sabiamente. Le dijo: bueno, pues quiero decirte que tener una conducta que honre al Señor es
nuestra obligación, es obligación de todo creyente. Todo creyente tiene la alta responsabilidad de llevar una vida que honre a Dios. Pero compartir la palabra de Dios es un privilegio, así es que quiero invitarte para que no te prives de esta maravillosa bendición de convertirte en un mensajero de Dios. Y la maestra de escuela dominical tenía razón en esto. Efesios capítulo 4, versículo 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que la enseñanza de la doctrina bíblica lo que va a hacer es a fortalecer el carácter del cristiano. Tendrá entonces mayor solidez en sus convicciones, buscará por todos los medios posibles acercarse a Dios de una manera más objetiva y clara. Esto contribuirá a su crecimiento, a su desarrollo armónico. La iglesia está para ser un lugar de compañerismo y de comunión, donde los cristianos puedan convivir fraternalmente y honrarse unos a otros, instruirse unos a otros, ser benignos y misericordiosos unos con otros, animarse unos a otros y, lo más importante, amarse unos a otros. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La iglesia debe ser un lugar donde los creyentes puedan celebrar la cena del Señor, recordando la muerte de Cristo y su sangre derramada por todos los creyentes. El concepto de partir el pan también conlleva la idea de comer juntos. Este es otro ejemplo de compañerismo promovido por la iglesia. Es bueno también que las familias de creyentes se reúnan en las casas y puedan disfrutar de un momento donde compartan el pan, donde coman, y no necesariamente tiene que ser una gran comida, bastará que puedan tomar un café juntos, que puedan comer un pan juntos. Si no les gusta el pan porque se encuentran a dieta, bueno, pues será oportuno que puedan también tomar solamente un té. Eso estará muy bien. El propósito final de la iglesia, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 42, es orar. La iglesia es un lugar que promueve la oración, enseña la oración y practica la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos anima a hacerlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La iglesia tiene estas responsabilidades. Sin embargo, encontraremos algo más en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. La gran comisión. La iglesia es llamada a compartir fielmente el evangelio a través de su palabra y hechos. La iglesia está para ser un faro de luz en la comunidad, guiando a la gente hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que el Señor Jesús dijo fue lo siguiente: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizando. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la instrucción, la gran comisión que el Señor está dando a su iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene como propósito compartir el evangelio para que las almas se salven. Algunos propósitos finales de la iglesia son dados en Santiago 1:27, donde leemos: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por lo tanto, la iglesia tiene también la obligación, más que obligación, es un privilegio, es una bendición poder llevar bendición, esperanza y fe
a los huérfanos, a todas aquellas personas que por alguna razón se encuentran en una condición en la que están necesitando una palabra de ánimo. A las viudas es necesario también ministrarle. Las necesidades son diversas. Requieren pan, requieren abrigo, requieren sustento, requieren provisión y requieren también la palabra de Dios. Así que es muy bueno proclamar la palabra de Dios, como es bueno también compartir el pan, compartir los alimentos, compartir el abrigo. Si está dentro de nuestras posibilidades, debemos hacerlo. Incluso debemos estar dispuestos a dar de lo que nosotros mismos tenemos. Esto incluye no solo el compartir el evangelio, sino proveer para sus necesidades físicas, comida, ropa, hospedaje, como sea necesario y apropiado. La iglesia está también para equipar a los creyentes en Cristo con las herramientas que necesitan para vencer el pecado y permanecer libres de la contaminación del mundo. Esto se logra por medio de la enseñanza bíblica y el compañerismo cristiano. Sé que a estas alturas debes de sentirte tú un poco preocupado, porque sobre todo en estas fechas estarás viendo todos los sitios de internet o de Facebook o todos los medios de comunicación saturados con la próxima llegada del Señor Jesucristo, y más bien estabas tentado a que en este día se te hablara acerca de algunos intereses que debiera tener la iglesia ante la próxima llegada del Señor Jesucristo. Pero quiero decirte algo. Lo que el Señor está diciendo siempre a través de su palabra es inalterable. La Biblia lo que enseña es que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos esto, no importa cuál sea el tiempo en el que estemos viviendo. Y quiero decirte que si nos hubiera tocado vivir en otros momentos donde estuvo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial o una pandemia que acabó con 50 millones de personas, todos en esa época estaban seguros de que Jesucristo ya venía. Las personas que vivieron en otros siglos tuvieron también la certeza de que Jesucristo venía. Y todos esos momentos no los llevó a estarse preocupando por buscar una nueva forma de conducirse ante la próxima llegada del Señor. Lo único que hacían es cumplir lo que dice la Biblia, que es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si esto continúa haciendo la iglesia, estará en lo correcto, porque se trata de obedecer a Dios. La palabra del Señor es firme, es fiel, es eterna. La Biblia dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esto es esencial. Cuando estamos ciertos que la palabra del Señor es eterna, ¿por qué razón la iglesia tiene que cambiar o tiene que ser diferente frente a las circunstancias que se tengan que presentar? Todo lo contrario, lo que la iglesia tiene que hacer es volver a las Escrituras y revisar con detenimiento qué nos instruye el Señor. El Señor nos instruye a través de su palabra que nosotros oremos, y dentro de la oración debemos incluir a los gobernantes para que tomen decisiones sabias, para que sean comedidos, prudentes, sabios y entendidos. Porque en la medida en que estamos orando por nuestras autoridades, también dice la Biblia que entonces podemos vivir quieta y reposadamente. Esto es esencial. La iglesia tiene un peso específico siempre y cuando esté orando, siempre y cuando esté proclamando el Evangelio, porque esa es la razón de ser. Por eso existe la iglesia.
Pablo da una excelente ilustración en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Dice así: la iglesia es el cuerpo de Dios, es el cuerpo místico de Dios. Somos sus manos, somos su boca, somos sus pies en este mundo. Estamos para hacer las cosas que Jesucristo haría si Él estuviera aquí físicamente en el mundo. La iglesia está para ser cristiana, es decir, para ser y vivir como Cristo, para ser seguidores de Cristo. El Señor ha establecido para su iglesia que mantenga su pureza y que sea luz en medio de las tinieblas. Cuando nos ponemos a pensar acerca de la labor que tenemos en este tiempo, cuál debe ser nuestra actitud y específicamente respecto a la pandemia. En primer lugar, debemos mantenernos seguros en Cristo Jesús. El Señor es bueno para con nosotros y ha establecido como responsabilidad para la iglesia el que continuemos proclamando el evangelio con la seguridad de que será una respuesta muy esperada para todas aquellas personas que se encuentran atribuladas, que se encuentran necesitadas en este tiempo de crisis. Son tantos los mensajes que están llegando a las personas en estas fechas. Es tan difícil la situación que se tiene que enfrentar cuando han pasado meses sin empleo, que se necesita urgentemente un mensaje esperanzador. La belleza del evangelio radica en que es completamente atemporal. Sigue siendo el Señor el mismo a través de todos los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y su misericordia es eterna. Por lo tanto, tenemos la convicción de que Dios es bueno y está con nosotros. Me gustaría tan solo contribuir a que tú te sigas fortaleciendo en Dios. No tiene por qué cambiar la iglesia, no tiene por qué inventar una actitud distinta en este tiempo. Mientras seamos capaces de amar a nuestro prójimo, ese amor encontrará muchos canales y muchas formas de acercamiento con los demás en su necesidad, en su tribulación, en su momento de depresión y de angustia. Y esto es realmente lo que importa al mundo. Al mundo no le interesa qué tanto sabemos de doctrina. Al mundo no le interesa qué tanto tenemos nosotros para estar enseñando o instruyendo. Lo que quiere es ver el amor de Cristo a través de nuestras personas. Por lo tanto, lo que más nos corresponde hacer es recordar: si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe. Si yo tengo las mejores profecías y no tengo amor, esto no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, procuremos que lo que se esté manifestando en nuestras vidas en este tiempo sea, en primer lugar, el amor a un Dios glorioso, soberano, santo, perfecto, que fue capaz de simplificarse para hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario para salvarnos, y al mismo tiempo de amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que en esta ocasión quiero invitarte para que juntos oremos. ¿Te gustaría orar conmigo? Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta noche, Señor, te agradecemos por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por la belleza y la perfección de tu palabra. Gracias, Dios mío, por el ánimo con el cual a través de tu Espíritu Santo nos ministras. Gracias, Señor, por tanta bendición. Por lo tanto, tal como dice tu palabra, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga.